libertad a Jorge Glass, que salió de la cárcel 4 en la presente semana, con una medida cautelar que se había puesto frente al argumento que han dado sus abogados de que se le debería haber concedido ya la libertad porque cumplió su condena. Pero hay ciertas circunstancias que ponen en entredicho de que si esto está o no está apegado a la ley y si debería haber sido considerado por este juez que le emitió esta medida cautelar que le beneficia a Jorge Glass para que esté en libertad. Un juez que asimismo viene de Santo Domingo de los Sáchilas, en donde se emite esta resolución. Doctor Valdivieso, apegado ya al derecho, ¿era o no era factible que se le pueda otorgar la libertad al ex vicepresidente de la República? Buenos días. Buenos días. Nos da la ligera impresión de que frente a la situación jurídica del ex dos veces vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, se está construyendo aquí en el país una suerte de jueces de alquiler. Bastante fuerte lo que acabamos de señalar, pero es que no entendemos que ya hubo un antecedente como fue en el caso del juez cuencano en Manglar Alto, que no siendo competente entró a resolver en ese caso un habeas corpus y dispuso la libertad de Jorge Glass. Y por lo tanto fue otra instancia superior, los jueces de Santa Elena de la Corte Provincial, que dijeron que el juez no era competente e incluso se pronunciaron por el error inexcusable y que fue materia de conocimiento por el Consejo de la Judicatura, trayendo como consecuencia la destitución. Hoy la historia se repite, pero con otra figura que es la de la acción de protección y la petición de medidas cautelares. Sí, la historia se repite porque se va ante un juez de Santo Domingo que no sería el juez en donde eventualmente se estarían vulnerando los derechos de Jorge Glass. Me refiero a aquel derecho de la privación, aquel derecho que es el de la libertad. Para eso estaba el juez competente, que es el juez de garantías penitenciarias en la ciudad de Quito. Ese es el primer punto donde vemos que es inconsistente, es ilegal, es ilegítima la decisión por parte de este juez. Pero en el fondo hay dos razones legales. La una que está prevista justamente en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que en forma clara señala que no procederán las medidas cautelares cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias o cuando se trate de la ejecución de órdenes judiciales. Aquí estamos frente a dos sentencias en donde obviamente la persona privada de la libertad tiene el derecho de que se realice el cómputo de la pena y se establezca una pena única, pero eso es competencia de un juez de garantías penitenciarias y por lo tanto es eminentemente un tema jurisdiccional que no es materia de medidas cautelares. Pero además, cuando hablamos de la acción de protección, en el artículo 39, cuando se refiere al objeto y dice que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que no estén amparados por acciones de habeas corpus, etcétera, etcétera. Y en este caso, cuando ponemos hincapié en el habeas corpus, es que si estamos hablando de la privación de la libertad, obviamente que la acción constitucional que era procedente plantearla eventualmente es el habeas corpus, pero no una acción de protección y peor solicitar medidas cautelares. Se hablaba de que también el abogado defensor de Glass pedía la unificación de temas y con esto se cumplía ya con todo lo que establece la ley y quedaba en libertad. Pero hay una parte también que incluso le escuchamos el día de ayer a la Comisión Nacional Anticorrupción y decir, estamos en un país de Ripley, donde definitivamente no se sabe qué es lo que está pasando. Hay una vulneración al derecho y como usted también mencionaba, al parecer también la situación queda en entredicho de los operadores de justicia en el país. Cumple sentencia y ¿qué pasa? También parte de esta sentencia también hay que hacer un pago al Estado ecuatoriano por los daños causados.
En una de las sentencias hay un pago que le obliga a cancelar más allá de $900,000 al ex vicepresidente de la República. Pero vemos que estos pagos jamás se llegan a efectivizar al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Estamos viviendo, como usted señalaba, y en otras palabras, una crisis profunda, una desinstitucionalización en el país, algo inédito que no ha sucedido en toda la historia, o por lo menos de lo que tenemos memoria nosotros como actores sociales, y apunta a esa falta de credibilidad de la función judicial. El sistema de justicia ha colapsado. Es como cuando en el año 2007 el expresidente, eh, el expresidente Correa invocó justamente la crisis de la justicia apuntando a que era necesaria una asamblea constituyente. Es decir, el país está descompuesto y en lo que tiene que ver con el sistema de justicia no se diga. Pensemos únicamente en la crisis interna que está atravesando la función judicial, un consejo de la judicatura y una corte nacional en pugna, una corte nacional también dividida por ciertas decisiones que se han dado. En fin, eso está generando inseguridad jurídica, vulnerándose ese derecho fundamental que es la seguridad jurídica que tenemos los ciudadanos cuando recurrimos a los órganos judiciales. Entonces, en el marco de lo que usted señala, efectivamente como que nos hemos contentado con la privación de la libertad. Sin embargo, esa reparación integral que está ordenada en las dos sentencias no se ha hecho efectivo hasta el momento. Pero debemos aclarar que la puesta en libertad a través de esta acción constitucional y esta decisión por parte de un juez que lastimosamente tiene que ser acatada, so pena de que si el SNAI no cumple o quien debe ejecutar la decisión judicial de ponerle en libertad, podría haber incurrido un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, al margen de que nosotros estemos diciendo que es una decisión ilegal y legítima. Eso ya lo resolverá, obviamente lo va a resolver sin lugar a dudas el juez en apelación. Pero regresando a lo que usted señala, no, lo que preocupa es de que la reparación integral no se haga efectiva. Es decir, aquí el culpable, no digo el culpable, perdón, a lo mejor la palabra no es la correcta, pero hay una actitud impávida por parte de la Procuraduría General del Estado, que es quien ya sobre la base de las sentencias dictadas debía activar el proceso de ejecución para la reparación integral que fue ordenada por los jueces en las dos sentencias en la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valdivieso, el gobierno también hizo un pronunciamiento de carácter público en el que, como usted acaba de mencionar, tiene que dar cumplimiento a esta resolución que ha dado este juez de Santo Domingo de los Sáchilas. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer SNAI y Estado ecuatoriano frente a esta resolución para poder tratar de enderezar lo mal que está el sistema judicial? Bueno, en el caso en concreto, lo que le queda al SNAI, entiendo, ya se planteó o pudo haber planteado ya un recurso de apelación. Es decir, como refrescábamos un tanto la memoria, lo que pasó con el juez de Manglar Alto, en donde se apeló y se fue a una audiencia. Incluso recordemos que fue hasta la propia Procuraduría General del Estado la que intervino en ese momento. Y obviamente la decisión que dieron los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena fue revocando la decisión del juez y como habíamos recordado hace unos minutos, calificó como una actuación ilegal del juez, declaró el error inexcusable y eso motivó la destitución del juez de Manglar Alto. Entonces, eso es lo que le corresponde efectivamente hacer. Ya ha sido cumplida la decisión judicial. Por parte del SNAI está en libertad el ingeniero Jorge Glass y obviamente este momento deberá que cumplirse con las resoluciones, con las decisiones de este juez. Que también permítame, Rubén, hacer un comentario. Hemos leído cuáles son lo que debe cumplir el presidente, el ex vicepresidente Jorge Glass, pues, en base de la decisión del juez de Santo Domingo y realmente nos saca una pequeña sonrisa porque de acuerdo a lo que puede disponer un juez al tratarse
de las medidas cautelares, ninguna de aquellas que él se pronuncia y que todas atañen a un proceso penal están o constan dentro de las medidas cautelares, como son, por ejemplo, aquellas de que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de que las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación de que se pretende evitar u detener, tales como la comunicación inmediata con autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. Miren, en ningún caso también dice se podrán ordenar medidas privativas de la libertad. Sin embargo, obviamente que el juez dicta medidas restrictivas de la privación de la libertad, como es aquella de presentarse y no salir del país. Entonces, lo cual le hace obviamente a una decisión inconsistente, ilegítima y que también produce una risa inmensa porque lo decidido no se enmarca dentro de lo que señala el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Habrá que esperar entonces a ver qué acciones emite el gobierno, el SNAI, sobre este tema. Y como usted dice, todavía hay mucho, mucho que transcurrir y mucho que ver con los operadores de justicia en el país. En este caso, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, doctor Valdivieso? Bien puede, en este caso, el propio gobierno, a través del SNAI, presentar eventualmente una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, al margen de que los jueces que vayan a conocer la apelación se puedan pronunciar sobre el error inexcusable, en este caso del juez, que es el órgano que debería pronunciarse, y obviamente ir por la vía administrativa. Sin embargo, estaría pendiente un recurso que entiendo conocerá la Corte Provincial de Santo Domingo, y ellos indicarán si efectivamente esta decisión, ratifican esta decisión o revocan esta decisión. Si revocan esa decisión, una vez más, el ingeniero Jorge Glass tendrá que regresar a la cárcel en donde está cumpliendo la condena hasta que el juez de garantías penitenciarias en la ciudad de Quito resuelva sobre su situación jurídica. Es preocupante y digo, Rubén, con toda la objetividad que debe caracterizarnos a quienes hacemos opinión, es en el sentido de que no puede ser que una persona que está privada de la libertad y requiera de un pronunciamiento de un juez sobre el cómputo de la pena tenga que esperar tanto tiempo y eventualmente tenga que utilizar indebidamente a la justicia constitucional para resolver un asunto que tiene que hacerlo el juez de garantías penitenciarias. La situación eventual en la que está atravesando o que atravesó el ex de 2 veces vicepresidente, quizás es la misma que viven miles de ciudadanos que están privados de la libertad y que están a la espera de que este juez de garantías penitenciarias resuelva su situación jurídica. Entonces, ese es un problema del sistema de justicia a donde nos está llevando a todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor Valdivieso. Buenos días. Gracias a usted, buenos días. Gracias al doctor Simón Valdivieso, que ha dado su pronunciamiento desde el punto de vista jurídico y en función también de lo que ha sido su experiencia. Él fue un ex juez de lo penal aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Son las 7 de la mañana.